estos 2 últimos años, la emergencia sanitaria originada como consecuencia del COVID-19 ha provocado una importante crisis a nivel global, en los ámbitos biológico, económico y social. En esta nueva normalidad se ha visto involucrada la mujer, que ha tenido que adaptar sus actividades diarias a la inesperada situación. Con nuestro trabajo pretendemos dar a conocer la situación de la mujer durante esta gravísima emergencia sanitaria, que ha provocado que muchas de las desigualdades preexistentes se magnifiquen, lo que ha supuesto para la mujer una situación de sufrimiento e incertidumbre, al tener que hacer frente a una mayor vulnerabilidad y a la terrible amenaza a sus derechos. La pandemia también nos ha recordado el importante impacto de las mujeres trabajadoras en la sociedad. A continuación vamos a hablar de las mujeres inmigrantes en la pandemia, más específicamente de las empleadas del hogar. La pandemia aumenta la situación de precariedad de las trabajadoras del hogar en España. Se estima que el 80% de las mujeres inmigrantes procedentes de Latinoamérica solo tienen como alternativa este trabajo. Hay aproximadamente 400.000 mujeres en este trabajo y un 40% de estas lo hace sin contrato. Por un lado, las mujeres con contrato registradas en la Seguridad Social están en un régimen especial en el que no tienen derecho al ERTE ni al paro. Por otro lado, las mujeres sin papeles fueron chantajeadas por su situación irregular. Se vieron obligadas a no poder salir de casa de los empleadores, siendo explotadas laboralmente ya que tenían que trabajar durante todo el día y no descansar durante sus días libres. Además, algunas fueron agredidas físicamente y como están en esta situación irregular no podían denunciar este hecho. También las mujeres que se encontraban en esta situación no han podido acabar su regularización, ya que este proceso fue suspendido por la pandemia. Además de todo esto, las trabajadoras del hogar no fueron consideradas trabajadoras esenciales cuando se decretó el estado de alarma, por lo que no tenían salvoconductos para poder ir al lugar de trabajo, exponiéndose a multas elevadas. Ninguna persona ha sido inherente en la evolución de la pandemia del COVID-19. Al inicio de ella y nuestra experiencia con ella han afectado e influido mucho, especialmente en los grupos sociales más sensibles en cuanto al virus. Entre muchos se presentan las mujeres en estado de prostitución, aquellas que han sido explotadas sexualmente y donde su papel ha sido afectado durante este año y medio de crisis sanitaria. Muchas de ellas se han quedado sin medios para poder cubrir sus necesidades esenciales, creciendo y agravándose las situaciones precarias y de violencia. Además, ante la decisión de prohibir esta explotación sexual, debido a que resulta incompatible implantar medidas de prevención frente a la situación pandémica, ha producido que los clubes dados al público hayan prohibido su entrada y por consiguiente han tenido que ser trasladadas a pisos y hogares. Estos grupos, sobre todo aquellos que mayor nivel de vulnerabilidad presentan, son representados por mujeres que son inmigrantes. Cabe destacar que muchas han obtenido deudas por sus proxenetas en el confinamiento y el dinero que no consiguieron ganar en ese tiempo lo han tenido que conseguir ahora. La esclavitud continúa presente en el mundo y 7 de cada 10 personas son del sexo femenino, ya que sus fines de explotación están muy feminizadas. ¿Qué es la violencia de género? La OMS la define como todo acto de violencia que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Esta es una definición más completa que la que se encuentra en la legislatura española, ya que no hace alusión a personas concretas ni a ningún tipo de vínculo afectivo, sino a los actos de violencia que se ejercen sobre las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Para analizar la situación actual de la violencia de género en España vamos a concentrarnos en 3 etapas. En la primera estudiamos los datos previos a la pandemia. En 2019 y principios de 2020 la situación con la que nos encontramos estaba caracterizada por una subida de la violencia de género, reflejada en el aumento de los números de homicidios. En 2019 hubo un incremento de 4 homicidios que pasaron de los 51 de 2018 a los 55 de 2019. Y en los 2 primeros meses de 2020, periodo anterior al confinamiento, los homicidios en ambos meses se situaron por encima de la media de los mismos meses en otros años. Indicando los datos, en enero fueron 7, cuando la media de homicidios por violencia de género en este mes se sitúa en 5,6, y en febrero fueron 6, cuando la media era de 4,7, por lo cual afirmamos que la violencia de género en esta etapa tuvo un aumento. Durante el confinamiento tuvo lugar una disminución de las denuncias y el número de homicidios, lo que genera pensar que hubo una bajada de violencia de género, pero en realidad es que en los meses de marzo, abril y mayo se produjo una subida del 37% en llamadas al número 016, número de ayuda contra la violencia machista. El confinamiento, por su parte, crea condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se potencien, aísla aún más a las mujeres, aumenta el control debido a la cláusula formal en el hogar, aumenta barreras para que las mujeres puedan salir de la violencia. Todo ello en un escenario en el que había aumentado los elementos incrementan el riesgo de violencia sobre las mujeres, entre ellos el consumo de alcohol, con una subida a las ventas de un 84,4% y de pornografía, que ha aumentado un 61,3%.
Durante este periodo aumentaron las denuncias policiales, las órdenes de protección y los asesinatos. El factor de riesgo más importante es la percepción de la pérdida de control sobre la mujer víctima de su violencia que tiene el agresor. El número de víctimas de violencia de género disminuyó un 8,4% durante 2020, datos aportados en un estudio publicado por el INE. Incluyen los datos en los que la justicia dictó órdenes de protección o medidas cautelares. Se comparan las 31.911 de 2019 a 29.215 de 2020. La media de edad sitúa a la víctima de este tipo de violencia en los 37 años, ya que casi la mitad, el 48,3%, tenía entre 30 y 44 años. Durante este año, 45 mujeres murieron a manos de sus parejas, el dato más bajo desde 2003. Las absoluciones en los tribunales han aumentado un 13,5% en 2020 con respecto a 2019, lo que puede implicar que el proceso de las investigaciones ha podido verse perjudicado por la situación de pandemia. La maternidad es un estado en el que las mujeres experimentan algo único. Durante este afloran sentimientos como la emoción de formar una nueva vida, el miedo a las posibles complicaciones y varios episodios de estrés. Estos aspectos, con la aparición de la pandemia, se han visto agravados. Aspectos fisiológicos. Las mujeres durante el embarazo tienen muchos cambios fisiológicos, el cambio de su caja torácica y las mucosas respiratorias, produciéndose una intransigencia hacia la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno. Esto se agrava con la situación actual del COVID, ya que es un virus propio de las vías respiratorias y además afecta al sistema inmunitario, lo que hace vulnerables a las mujeres a la hora de contraer enfermedades. Aspectos emocionales. El ámbito emocional está estrechamente relacionado con el psicológico, ya que las diferentes emociones que las embarazadas en tiempos de pandemia sufren les conducen a una salud mental y física negativa. La emoción que más daño les causa es la vulnerabilidad, la cual se va a dar en mujeres que tienen complicaciones en el embarazo. En esta situación el papel de la enfermera es primordial, por el contacto con la gestante, pero la pandemia hizo que ese acercamiento fuese complicado. Aspectos psicológicos. El aspecto psicológico de las mujeres gestantes se ha visto modificado desde hace años, pero la pandemia por la que estamos pasando lo hace más voluminoso. De por sí las madres ya sufren miedos, inestabilidad, temor a que su bebé salga con algún defecto o mal en salud, y a esto se le añadirá la culpabilidad que sufrirían si el feto no nace sano por ellas haberse contagiado. Uno de los aspectos para tener en menor medida este tipo de problemas es la compañía durante el proceso de las revisiones, cosas que la pandemia se ha restringido. Como enfermeras debemos solucionarlo, ya que estos problemas de estrés, miedo, sí que pueden afectar al feto. Con la pandemia del COVID-19 ha habido muchos partos por cesárea, debido a que las madres eran positivos por COVID, y afortunadamente ninguno de los recién nacidos fueron contagiados. Sin embargo, también se puede dar el parto vaginal, aunque no es muy recomendado, ya que se puede dar la posibilidad de que el bebé se contagie por estar en contacto con las heces de la madre. En cuanto a revisiones ginecológicas, por las restricciones, no podía entrar acompañante, a no ser que comunicasen una mala noticia. Finalmente, a las mujeres embarazadas se les considera un grupo de riesgo, y por ello se recomienda la vacunación para disminuir los riesgos que pueda ocasionar la enfermedad al bebé. ¿Qué es la violencia de género? A ver, para mí la violencia de género realmente no existe. Para mí la violencia es general. Lo sufre mucha gente, independientemente mujer, hombre, niños, de todo. Pero sí que evidentemente existe una violencia, como yo digo, general. Pues para mí cualquier tipo de opresión, que no tiene por qué ser ni física ni que se vea, sino cualquier tipo de opresión del hombre hacia la mujer. Puede ser ideológica, puede ser de conducta, puede ser de cualquier tipo. Vale. Para mí ya sería violencia de género. ¿Consideráis que la violencia de género ha aumentado durante la pandemia y por qué? A ver, yo no tengo un estudio hecho, pero yo creo e interpreto que sí, porque al estar conviviendo en el mismo sitio, obligados a estar todo el tiempo en el mismo sitio, eso genera mucha agresividad en general, pues mucho más en una persona, en este caso el varón, que ya ejerce esa violencia, no necesariamente, repito, física, de golpes, sino simplemente el decir, anda, cállate tonta, simplemente esa tontería ya es una violencia. Pues el estar juntos tantas horas, tanto tiempo, sin que ella pueda tener unos espacios donde ver a su madre, ver a sus amigas, salir a donde sea normalmente que vaya a hacer sus compras, su trabajo o lo que sea, evidentemente aumenta la sensación para ella de estar absolutamente vigilada y controlada todo el tiempo. Entonces yo estimo, sin haber hecho ningún estudio, que sí ha tenido que aumentar por lógica. ¿Qué opinas sobre la prohibición que hubo durante la pandemia que impedía a la pareja de la embarazada asistir a las visitas médicas? Yo por un lado lo veo bien y por otro mal, es decir, vale, es una oportunidad que puedes pasar solamente una vez en la vida y te está como prohibiendo acompañar a tu pareja, pero también creo que en ese momento lo prioritario era erradicar la pandemia, intentar controlarlo, entonces evitando que fuese la gente era como
bueno, intentamos aquí mejorarlo, porque al fin y al cabo los hospitales era un foco de contagios también. A ver, en la primera ola lo veo bien, ya que estamos en una situación crítica en el país, pero luego ya, pues cuando ha ido pasando las otras olas, pues tendrían que haber dejado a la pareja asistir a lo que fuese. ¿Qué opina sobre la vacunación en embarazadas? ¿Cree usted que son un grupo de riesgo? Yo creo que sí, porque al final te están metiendo en el cuerpo algo que realmente no sabes lo que es, que tú puedes confiar, pero realmente no sabes lo que es y no sabes si te va a perjudicar, porque al final cada cuerpo es un mundo. No, si los estudios dicen que se puede vacunar a una embarazada, pues habrá que creer a la ciencia, ¿no? ¿Qué dificultades crees que han tenido las empleadas del hogar, por ejemplo, las internas, en la pandemia? En el desplazamiento al trabajo, por ejemplo, pues haya sido más costoso o más difícil. Supongo que pues haya tenido que tomar más restricciones en cuanto a lo higiénico, en cuanto a tener que tomar más precauciones para limpiar no sé qué sitios, pero no sé, tampoco imagino muchas más. ¿Qué situaciones cree que se enfrentan las prostitutas durante la pandemia? La falta de clientes, que se les sigue cobrando la estancia en la que están, porque muchas veces son explotadas y no solo trabajan para darles el dinero, sino que del dinero que ganan tienen que pagar ellas su propio tratamiento médico en caso de necesitarlo, les cobran alquiler, están en esos trabajos y necesitan mandar me saldrá dinero a las familias en muchos casos. Entonces, pues la situación, aparte de exponerlas más, porque imagino que se seguirá practicando, bueno, cuando fue la pandemia y los confinamientos, se seguirían encontrando, realizando encuentros, lo único que utilizando otros medios como puede ser las nuevas tecnologías o directamente, en caso de haber multa, hacérsela pagar a ellas.